Muy buenas noches a todos. En este presente video vamos a repasar unos temas básicos de estadística, pero iniciaremos explicando cuándo hacemos estadística de manera general, qué es estadística, cuáles son las estadísticas más importantes que estudiaremos en esta presentación y lo más importante del video ahorita es estudiar los caracteres y tipos de variables estadísticas, ¿sí? Bien, entonces iniciemos, ¿sí? Primero, cuando uno hace un sondeo de opinión, un control de calidad de un artículo, un estudio para conocer la efectividad de un medicamento, calcular la composición futura de una población. De hecho, cuando hace un estudio para analizar el promedio de edad en un aula de clase, cuando va a estudiar cuál es el color favorito de un grupo de muchachos, pues lo que estamos haciendo es estadística. Primero, entender que la estadística es una ciencia tan antigua como la escritura, como la economía, la medicina, la ingeniería, entre muchas de ellas, ¿sí? De hecho, eh, desde las antiguas escrituras se habla del uso de las estadísticas al momento de hacer un censo en las poblaciones más antiguas, ¿sí? Entonces, en ese momento nosotros hacemos estadística. Pues la estadística es la rama de la matemática que se encarga de organizar, ¿sí? Vamos a tomar apuntes antes de avanzar, ¿sí? Estamos aquí, ¿sí? Entonces, entremos acá, ¿sí? La rama de la matemática se encarga de, primero, organizar, ¿sí? Resumir, interpretar conjuntos extensos de qué? De datos. Esto es lo más importante, ¿sí? De datos. La estadística además se encarga de analizar y escribir grupos de datos, ¿sí? Que permiten hacer predicciones a partir de estos mismos datos, ¿sí? El objetivo sería organizarlo, hacer un resumen y hacer una interpretación de esos datos. ¿Qué hacemos? Cosas que les vamos a explicar a continuación. Entonces, pues vamos a la presentación, ¿sí? Y bien, existen tipos de estadísticas para hacer esa organización e interpretación de datos. Una de ellas es la estadística descriptiva o deductiva. Trata del recuento, ordenación y clasificación de datos obtenidos en observaciones. Para ello vamos a construir tablas, vamos a hacer gráficos y vamos a calcular unos parámetros. Cuando hablamos de construcción de tablas aprenderemos cómo construir un tipo de tablas que se usan bastante estadística. Básicamente desde ahí inician los cálculos cuando se realizan tablas de frecuencia, ¿sí? Gráficos a través de los resultados de esa tabla y cálculo de parámetros. Hablamos de cálculo de promedio, mediana, moda, ¿sí? Y otro tipo de conteos estadísticos que se realizan. Se llaman medidas de tendencia central, así le llamaremos más adelante. Está la otra, la inferencial o inductiva, ¿sí? Esta es mucho más rigurosa. Utiliza los resultados de lo que describimos y lo apoyamos a través de cálculo de probabilidades para obtención de conclusiones sobre una población a partir de los resultados obtenidos de una muestra, ¿sí? Uno interpreta los datos, uno dice, bueno, a lo sumo puede suceder esto, a lo sumo mucho les puede gustar este color de más, pero se habla de probabilidad porque también hay que deducir qué tan probable es de que esos eventos se den o no se den. Ya se involucra un concepto de evento, ¿sí? Obviamente ya más adelante hablaremos de ello y eso es lo que hace que la estadística e inferencia juegue un papel muy importante al momento de estudiar una población, ¿sí? Pero ¿qué es una población? ¿Qué es una muestra? ¿Y qué son variables estadísticas? Objetivo de este video, ¿sí? Primero, población es un conjunto de elementos que se quiere estudiar. Ejemplo de ello, habitantes de una ciudad, televisores fabricados de una factoría. Población no necesariamente es estudio de personas, podemos estudiar cosas, ¿sí?
no solamente pueden ser tangibles, inclusive también intangibles. Alumnos de primer grado de bachillerato, grado sexto, alumnos de grado quinto, de cualquier grado, ¿sí? En general son una población, pero cuando hablamos de población debemos de hablar de datos muy universal, ¿sí? ¿Por qué? Porque también hay un concepto estadístico muy importante que se llama muestra, que es una pequeña parte de la población o definida formalmente como un subconjunto de una población. El número de elementos de una muestra se llama tamaño, ¿sí? ¿Qué define el tamaño de la muestra? Cuando la muestra está definida por una cantidad de elementos, ¿sí? La situación es que esta muestra siempre es un pequeño fragmento, una pequeña parte de la población, que son variables estadísticas. Ya vamos al punto muy importante también. Una variable estadística es un rasgo, característica que se quiere estudiar de los elementos de la población susceptible o no de medida, ¿sí? Entonces, ¿qué involucran las variables o características o rasgos que se observan o que se quieren estudiar de una población, y esos son considerados como datos estadísticos? Entonces, ese tipo de variables puede ser el color del pelo, ya sea negro, castaño, rubio, pelirrojo, el sexo, hombre o mujer, miembro asalariado de una familia, si es de estrato 0, 1, 2, 3 y 4, altura de los alumnos, mide 1,78, 1,69, ¿sí? Pero esa característica o discriminación tiene una clasificación, ¿sí? Y tendríamos que hablar de algo que se llaman variables cualitativas y variables cuantitativas, ¿sí? Primero, analicemos lo siguiente. Supongamos que nuestra población estudiada son los alumnos de bachillerato de una localidad determinada, ¿sí? Bien. Y vamos a interpretar de ello o a diferenciar que son variables cualitativas y cuantitativas, ¿sí? Una habla de modalidad y la otra de número. Una habla de cualidades y la otra de cantidades, ¿sí? Por eso el nombre cualitativo y cuantitativo, ¿sí? Cualitativo podemos decir como por ejemplo sexo, modelo de zapatillas deportivas, barrio en el que vive, deporte preferido, color favorito, ¿sí? Entre otras cualidades más. Pero cuantitativa tenemos que hablar de dos de ellas. Existen las discretas y las continuas. En las discretas hay que hacer un reconteo, ¿sí? El número de recuento sería el número de hermanos, número de suspenso de la primera evaluación. Cuando hablamos de número de hermanos, no necesariamente siempre vamos a obtener el mismo resultado, ¿sí? Dependiendo de la población, tenemos un número determinado de hermanos diferentes. El número de suspenso de la primera evaluación, en un salón puede suceder que hayan 5 alumnos de suspenso, en otro 10, en el otro todos, ¿sí? Número de libros leídos trimestralmente, no siempre en el trimestre se lee la misma cantidad de libros, ¿sí? Pero normalmente este tipo de variables cuantitativas discretas invitan a hacer un reconteo. Continua, cualquier cantidad en un intervalo, ¿sí? Recuerden, muchachos, que cuando hablamos de un intervalo estamos definiendo cantidades desde un cierto valor a otro. Por ejemplo, un ejemplo de intervalo puede ser cuántos alumnos terminaron el examen entre las 7 y las 8 de la mañana, cuántos lo terminaron entre las 8 y las 9. Ese rasgo de tiempo que va desde las 7 de la mañana hasta las 8 se considera intervalo. Si ese intervalo tiene la longitud, la amplitud de 1 hora exactamente, ¿sí? Entonces son continuas, ¿sí? Por lo menos tiempo diario delante del televisor. ¿Cuánto tiempo duras viendo televisión? Hay un intervalo. Tiempo de estudio. La altura tiene un intervalo. Podemos decir por lo menos los alumnos de grado quinto miden entre 1,56 y 1,80. Ahí tenemos un intervalo. Un intervalo obviamente contiene un segmento de valores, ¿sí? Determinados. Los estudiantes de grado octavo entienden ya definido de manera más formal lo que son intervalos, ¿sí? Y que entre ellos existen valores, ¿sí? La altura, el peso, ¿sí? El tiempo empleado en llamadas, ¿sí?
puedes hablar desde el minuto 0 hasta el minuto 10, por ejemplo, o de pronto vamos a suponer que en la situación sea una persona la que está hablando y después te pase la llamada y tú inicias a hablar desde el minuto 5 y 30 segundos hasta el minuto 8 y 30 segundos, es decir, hablaste 3 minutos, pero el lapso de tiempo fue desde los 5 minutos con 30 segundos hasta los 8 minutos con 30 segundos, ¿sí? Listo. Pero, ¿cómo se estudian las variables estadísticamente? Primero, las cualitativas se manejan con una distribución de frecuencia o con actividades sobre distribución de frecuencia, ¿sí? Las frecuencias indicarían el número de datos, ¿sí? que contienen las variables. Por lo menos vamos a suponer que vamos a estudiar el tipo de música que le gustan a 120 personas en general. La clásica le gustó a 1, la de rock le gustó a 36, la de pop le gustó a 49, ¿sí? Y la de jazz a 4, la de flamenco a 2 y la de techno a 28. Estos son los datos, ¿sí? Cuando hicimos el estudio vimos que de 120 alumnos a quienes encuestamos, a uno le gustó clásico, a 36 rock, 49 post, 4, 2 y 28 jazz, flamenco y techno respectivamente, ¿sí? Entonces la frecuencia absoluta es el número de veces que se repite los datos. Se representa como F sub i aquí. En esta presentación hay docentes que usan H sub i, no dicho, de todo un poco, ¿sí? La situación es la siguiente, ¿sí? Esto que está aquí representa la cantidad de datos que tengo aquí, pero la frecuencia relativa, que es el siguiente tipo de frecuencia, es el cociente entre la frecuencia absoluta y el número total de datos. Es decir, si a clásico le gustó una persona, ¿cuál va a ser la frecuencia relativa para la música clásica? ¿Sí? Vamos a hacerlo con otro color, ¿sí? Esa va a ser H sub i, que va a ser igual, ¿sí? En este caso, a la frecuencia absoluta, ¿sí? Sobre el número total de datos, el cual vamos a llamar n. Por ejemplo, en el primer dato, ¿sí? Vamos a hacerlo aquí. H sub 1, que vendría siendo la frecuencia para el primer valor, ¿sí? Va a ser 1 sobre 120, ¿sí? Cuando calculemos eso, esto nos va a dar 0,008, ¿sí? Que es el valor que tenemos aquí, ¿ya? Después dividimos 36 entre 120 y nos da 0,3. 49 entre 120, 0,408. Me preguntarán, profe, ¿qué número o qué cantidades decimales puedo usar en la frecuencia relativa? Eso depende, ¿sí? Normalmente se trabaja entre 2 y 3 para que los márgenes de error sean pocos, pues al final la suma de la frecuencia relativa debe dar 1. Eso es una regla. Si le da 1,8 hay un error, vuelva y haga los cálculos. Pero todas estas sumas deben dar 1, ¿sí? Sigamos, ¿sí? Listo, se habla de la clase modal. Vamos a hacer a borrar la información, ¿sí? Vamos a borrar material borrador, ¿sí? Listo. Bien. Entonces hay que hablar de algo que se llama clase de modal o moda, ¿sí? Bueno, primero que todo ya esto que está aquí se verificó, ¿sí? Y la moda vendría siendo el dato que más se repite al momento de hacer la tabla de frecuencia. En este caso, como fue el dato que más se repitió, es decir, en que en la encuesta, en la supuesta encuesta que es la que hablamos, más le gustó a la gente la música pop, por lo tanto podemos decir que esa es la moda, ¿sí?
Listo. Las variables cualitativas tienen una representación gráfica. Aquí tenemos otro ejemplo donde vemos el refresco, el jugo que más le gustan a 50 personas, ¿sí? Y con los siguientes datos: a 18 le gustó naranja, a 12 limón, a 10 piña y a 10 manzana. La frecuencia ya sabemos que se dividió en este caso la naranja a los 18 sobre 50 para dar ese valor de 0,36, ¿sí? ¿Y cómo se hizo su gráfica? Siguiente, primero en el eje horizontal se colocan los datos de manera cualitativa, como son datos que no importa el orden. Igual el eje vertical indica el número de datos que se repite, es decir, la frecuencia, y el horizontal los sabores de refresco. Esto es un ejemplo con diagrama de barra, ¿sí? Y la relación toma el nombre de la variable naranja, y fíjense que llega hasta 18, limón llegó hasta 12, piña llegó hasta 10 y manzana también, ¿sí? El circular o diagrama de sectores da un diagrama porcentual, ¿sí? Y bueno, ese hablaremos más adelante, ¿sí? Cómo se hace ese diagrama tanto de manera manual, pero hoy por hoy, si les digo la verdad, para eso están algunos programas informáticos para facilitar y agilizar el trabajo. Igual no está de más que para efectos de ser pragmático en los cálculos, pues aprenderlo también a hacerlo de manera manual, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplo. Un profesor tiene anotado en su cuaderno las siguientes notas, ¿sí? Y se nos pide calcular la tabla de frecuencia. Aquí está el resultado, aquí están las notas, la frecuencia acumulada, la frecuencia relativa. Bueno, aquí les voy a explicar qué es la frecuencia absoluta acumulada. ¿Qué hace la acumulada? Observemos la primera parte de la tabla, ¿sí? Vamos a buscar otra vez el lápiz, ¿sí? En la primera fila, ¿sí? Observemos que la frecuencia absoluta es la misma acumulada para el dato 0. Pero ¿qué sucede con el siguiente? ¿De dónde viene ese 5? Como es acumulada, debemos sumarle a ese 2 el segundo dato, que es 3. 2 más 3 da ¿cuánto? 5. Esa es la razón por la cual la acumulada lleva 5, ¿sí? Y así se hace sucesivamente con todos los demás. A este 5 se le suma 1 y da el siguiente dato acumulado, que es 6. A 6 se le suma 1 y da siguiente acumulado, que es 7. A 7 se le suma 8, se le suma 1, que da 8. A 8 se le suman 3, quedan 11, y así sucesivamente. La frecuencia absoluta acumulada tiene como objetivo verificar que la suma de los datos dé correctamente. Por eso es que al final el 30 debe coincidir con el número total de datos, ¿sí? La frecuencia relativa, ¿sí? Obviamente ya sabemos que es dividir la frecuencia absoluta entre el número total de datos. Sin embargo, la acumulada hace el mismo papel de la frecuencia absoluta acumulada en la relativa acumulada. ¿Cómo sería? En la primera columna va la primera fila, perdón, va 0,07, y en la siguiente a este 0,07 se le suma la de abajo y da 0,17, se le suma la de abajo 0,20 y así sucesivamente, y al final debe dar 1,0 o 1, que es el valor total de la frecuencia relativa, ¿sí? Y aquí está. También tiene su diagrama, ¿sí? Todo de nuevo vamos a borrar. Bueno, avancemos. Entonces, hay datos que son datos agrupados. Este se da para tablas de frecuencia, ¿sí? De datos cuantitativos normalmente. Si la variable es continua o discreta con un número de datos muy grande, es aconsejable agrupar los datos en clases. ¿Cuál es el número idóneo de clase? Primero que todo, el número debe ser aproximadamente igual a la raíz cuadrada positiva del número de datos. Sí, es decir, si el número de datos es 50, le calculo la raíz y el valor entero aproximado va a ser el número de intervalos de clase, ¿sí? Que voy a escoger. ¿Cómo se escoge la clase? ¿Sí? Es aconsejable tener un límite, ¿sí? 5, 10, 15, normalmente que sean números de clase con múltiplos de 5, ¿sí? Procurar que tengan la misma amplitud o tamaño, es decir, que el intervalo mide lo mismo. Los intervalos deben construirse de modo que el límite superior de la clase coincida con el límite inferior de la siguiente.
Y hay un criterio que los intervalos sean cerrados por la izquierda y abiertos por la derecha. El siguiente sería cerrado, ¿sí?, en el extremo superior del anterior intervalo, ¿sí? Entonces aquí tenemos un resumen de datos cuantitativos discretos, ¿sí? Aquí tenemos la clase, pero echemos por acá un segundito cómo es la cosa. Primero, las edades de las personas que acuden al logopeda a lo largo de un mes son 3 personas entre edad de 3, edad de 7, de 4, de 6, ¿sí? Tenemos 24, 3, 6, 9 y 12, 36 datos, ¿sí?, que tenemos que agrupar. Listo. Vamos a retroceder. Discúlpenme aquí un segundito. Listo. Como 36 número de datos, entonces yo le calculo la raíz de 36 y eso me va a dar 6. Es decir, que tengo que tener 6 intervalos de clase. Entonces vamos a hacer que la longitud entre los intervalos sea de 5 o la amplitud de 5 para que tengan el mismo tamaño, ¿sí? Los coloco aquí de 5 en 5, ¿sí? Y ojo que la marca de clase, ¿sí? ¿Cuál va a ser la marca de clase? La marca de clase se va a definir de la siguiente manera, ¿sí? Antes de hablar de la marca de clase, que ya es donde vamos a finalizar, ¿sí?, vamos a hacerlo de la siguiente manera, ¿sí? Por lo menos para el intervalo cerrado 5,0, ¿sí? ¿Cómo va a determinar la marca de clase? En la marca de clase vamos a sumar los números que están en los extremos del intervalo y lo vamos a dividir entre 2. En este caso sumamos 5 más 0, lo dividimos entre 2 y vamos a tener la marca de clase. 5 más 0 da 5 y el 2 del denominador se mantiene y 5 entre 2 va a dar ¿cuánto? 2,5. Por lo tanto, hasta hacer la marca de clase de ese intervalo, ¿sí? El siguiente imagino que va de 5 a 10, ¿sí? Entonces si va de 5 a 10 vamos a obtener lo siguiente, ¿sí? Va hasta 10. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sumar 5 más 10, lo dividimos entre 2, 5 más 10 da 15 entre 2, y esto va a ser igual a ¿cuánto? A 7,5. Esta va a ser la marca de clase del intervalo de va de 5 a 10, ¿sí? Y listo, esta ha sido la presentación hasta el momento de hoy. Después hablaremos de cómo se realizarán histogramas. Bueno, nos queda una cantidad de actividades elegantes para resolver, ¿sí? Espero que les haya gustado. Espero escuchar sus comentarios, ¿sí? Dejar todo claro, ¿sí? Dejaré un correo electrónico, el que desee la presentación pues se la puede hacer llegar, se la puede enviar, ¿sí?, en la descripción del video. Y bueno, espero que tengan una feliz noche todos.